Cambios profundos con una visión acorde a los nuevos tiempos, pide el alcalde de Ahuachapán al interior del partido Arena. Jorge Velado, presidente del COENA, descartó por el momento dejar la dirección del partido, como lo solicitan algunos dirigentes. La embajadora de los Estados Unidos pidió paciencia ante los resultados electorales y dijo que el gobierno de su país trabajará con quien resulte oficialmente electo. Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas, acusado de presunta corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, se presentó sorpresivamente ante el juez y luego se recluyó en un hospital. Comerciantes informales del centro de San Salvador se enfrentaron con agentes del Cuerpo de Agentes Municipales que intentaron desalojarlos de sus puestos de ventas. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y ahora miembro de la Comisión de Transición, se encuentra con nosotros aquí en los estudios para conversar sobre la coyuntura política, bueno, el trabajo que está haciendo esta Comisión de Transición del Gobierno, de la cual, repito, es miembro, y también, por supuesto, esto que está sucediendo, ¿no?, en torno a los resultados de las elecciones, aunque el Tribunal Supremo Electoral ya ha dicho firmemente que Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz son el presidente y vicepresidente electos de nuestro país y que no hay, según lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, autoridad superior para el tema electoral en el país. Todos conocemos que hay un recurso, o hay al menos 6 recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia de parte de aparentemente ciudadanos de nuestro país que no están de acuerdo con los resultados. Sigfrido, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí en los estudios. Muy buenos días, Romeo, gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones, compartir información importante de la situación nacional con tu público, que cada mañana está pendiente de tu programa. Mira, quizás es importante comenzar escuchando tu opinión de cómo estás viendo la situación en este momento, o sea, esta situación de que todavía por el partido Arena, ¿no?, la situación no la da por finalizada, por finiquitada, aunque, repito, el Tribunal Supremo Electoral ya ha expresado firmemente los resultados. Algunos creen que esto es una estrategia del partido Arena para alargar la situación de aquí a las elecciones del 2015 y otros creen también de que sigue convencido de que puede revertir los resultados. Luego hablamos sobre el tema del trabajo de la Comisión de Transición. Pues yo me apunto en esa tesis, Romeo. ¿En cuál de las dos? En la tesis de que Arena lo que busca es prolongar una situación que legal y constitucionalmente no tiene ninguna posibilidad de revertirse, pero está apuntando sus ojos, sus miras a la siguiente elección. Hay dentro de Arena aquellos que creen que deslegitimando el triunfo electoral del FMLN, cuestionando la legitimidad del presidente electo y presidente de la República a partir del 1 de junio, Salvador Sánchez Serén, ellos pueden llegar fortalecidos a la elección de diputados y de alcaldes. Creen además, algunos de ellos, que al mostrarse desafiantes y al mostrarse agresivos, al ofrecerse como los nuevos líderes de esa lucha o esa demanda de sus bases frente a las instituciones, ellos también pueden ganar correlación interna para disputar candidaturas e incluso para disputar la hegemonía dentro del partido Arena. Acordémonos que ahí hay serias disputas, grupos rivales que no ocultan sus diferencias y su ambición de hegemonizar en el partido. Entonces, para mí eso está bastante claro. Utilizan los recursos que en principio la ley le da a cualquier ciudadano, los han utilizado frente al Tribunal Supremo Electoral, luego los están utilizando ante una instancia que nada tiene que ver con el proceso electoral, como es la Sala de lo Constitucional, para buscar prolongar, por un lado, prolongar la agonía, aunque saben que el paciente no tiene forma de resucitar, ya la elección está consumada, ya el Tribunal Supremo Electoral ha proclamado formalmente los resultados y al presidente y vicepresidente electos. Pero mientras tanto, no puedo negar de que
esta actitud le hace un daño al país, buscan desestabilizar, buscan generar una situación de zozobra, que el tema siga siendo el tema en estos espacios, por ejemplo. Y pues como se dice, pensando, albergando la ilusión de que puede haber por ahí algún milagro que les vuelva a resucitar en términos de que se dé una tercera vuelta, y si no ganan una tercera, pues una cuarta vuelta, y así hasta el infinito. Cosa que no puede ni debe suceder porque la Constitución no lo permite. Pero definitivamente el plan es claro: deslegitimar al gobierno, generarle una situación a juicio de ellos complicada para gobernar. Saben de que su fuerza política para eso no es suficiente, aunque saben pues que tienen un acompañamiento de la derecha mediática significativo, importantísimo, de ciertos grupos de la derecha empresarial también que están plegados a esa estrategia, y aunque no tengan la fuerza política para determinar la agenda nacional, pues creen que desgastando al gobierno, oponiéndose a todo, desestabilizando al país, pueden llegar a la elección del 2015 en una situación ventajosa, muy al estilo de la oposición venezolana. Si alguien quería que la realidad venezolana se trasladara acá, se trata ni más ni menos que el partido Arena, o al menos el grupo que hoy por hoy está hegemonizando dentro de ese partido. Ayer le preguntaba al vicepresidente electo Sigfrido sobre el tema de la gobernabilidad, tomando en cuenta este análisis que tú mismo haces, ¿no? Es decir, que Arena no reconoce los resultados, que habla de una ilegitimidad, irregularidades, incluso de inconstitucionalidades, que algunos dicen, mire, lo que ha sucedido en el país no es que haya inconstitucionalidad, por supuesto, lo que hay probablemente es delitos electorales que tienen que ser perseguidos por la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, el muchacho que se comió la papeleta, ¿no? Que es un delito electoral que tiene que ser perseguido por el Ministerio Público, pero de ninguna manera tiene jurisdicción, y tú lo dices, nada tiene que ver con lo electoral, el tema de la sala, de lo constitucional. ¿Es así como lo piensa el partido? Absolutamente. Y tomando ese escenario, la pregunta era, ¿cómo ves tú el tema de la gobernabilidad con un Arena que no va a reconocer fácilmente los resultados de las elecciones anteriores? Bueno, yo veo que ahí Arena se está embarcando en una ruta sumamente riesgosa. Riesgosa para ellos en términos políticos. Nosotros no desconocemos que Arena es un partido político importante, que tiene una base electoral fuerte, que tiene pues una trayectoria de ya varias décadas, que tiene un importante grupo de diputados y diputadas en la Asamblea, un grupo significativo de alcaldías, pero también el riesgo que ellos están asumiendo es un enorme riesgo. Yo creo que muchos, si no la mayoría, de ciudadanos que por miedo, por coacción, por presión en las empresas, o algunos por convicción propia, por simpatía por los candidatos, votaron por ellos en la primera o en la segunda vuelta. Al ver esta actitud dicen, pero ese partido se está comportando de una manera pero tan criticable, con berrinches callejeros, quemando llantas, desafiando a las autoridades, candidatos que se presentaban como respetuosos de la institucionalidad. Pues hoy abiertamente, no solo criticando, deslegitimando a las autoridades. Qué penoso ver a estos dos ex candidatos. Digo ex candidatos porque hoy uno ya vuelve a ser alcalde y el otro creo que vuelve a dar clases en una universidad, diciendo que el Tribunal Supremo Electoral estaba vendido, que era un tribunal, entre comillas, chavista. Y lo sigue sosteniendo, ¿no? Y lo sigue sosteniendo. Entonces, creo que mucha gente que bajo esa terrible maquinaria de tortura mediática, psicológica, en algún momento dijeron, estamos en riesgo, el país se puede ir al caos. Esa imagen distorsionada que se presentaba de los sucesos en Venezuela les hicieron activar sus resortes de miedo. Y el miedo, pues, es un instinto. ¿Eso explica los resultados de las elecciones? En buena medida, sí. En buena medida, sí. Entonces, dicen, bueno, pero ¿qué está pasando? Resulta que quienes nos decían que había que tener cuidado con Venezuela, hoy quieren importar los métodos de la oposición venezolana para hacer política. Y yo te aseguro
que si en este día se corriera una encuesta, muchísima gente, posiblemente la mayoría de aquellos votantes que marcaron la bandera de Arena, rechazarían contundentemente esos métodos. Entonces, Arena corre ese riesgo. Ellos seguramente deberán analizar eso. Por eso yo veo que empiezan a aparecer todavía de manera tímida voces que piden sensatez, voces que piden tranquilidad, sangre fría. Veamos hacia adelante, dicen uno. No metamos al país en una convulsión donde ellos mismos saldrían perdiendo. Electoralmente obviamente, pero también hay empresarios prominentes de este país que financian al Partido Arena y le dicen, miren, muchachitos, cálmense, no me toquen los negocios y yo tengo que vender, tengo que producir, tengo que exportar. O sea, la vida sigue. Si para un par de personas se pudo haber acabado la carrera política o su intento de hacer carrera política, o está complicada pues en estos momentos, pero no nos empujen a todos por su capricho, por su berrinche, a una situación de convulsión social y política donde todo el país saldrá perdiendo. A ver, no quiero decir que le conviene al FMLN, ¿no? Sino más bien qué le conviene a este país, porque vuelvo al tema de la gobernabilidad, es decir, cuando Salvador Sánchez Serén en el último discurso, ¿no? Decía, nosotros hacemos un llamado al partido a construir a las demás fuerzas sociales, a las fuerzas políticas y sociales, a las fuerzas vivas del país, lo hacía para todos y decía, hacemos un llamado a construir un plan de nación, un proyecto de nación, decía, y ojo, no es un signo de debilidad, para que no se entienda de esa manera, decía, sino más bien porque nosotros sí queremos este país y queremos seguir hacia adelante. Está reconociendo implícitamente, y tal como tú lo acabas de decir también, la fuerza que significa el Partido Arena. Para el bien del país es importante tener una fuerza política que va en la línea de juntarse para ver estos temas. Fíjate que si nosotros tuviéramos una perspectiva, llamémosle egoísta, y buscar solo nuestro interés partidario electoral, nosotros estaríamos celebrando esas actitudes de Arena, que sigan así, que se sigan mostrando en esa esencia antidemocrática y violenta que han mostrado, en esa actitud de romper con la institucionalidad del país y violentar la Constitución. Pero nosotros nos ponemos a pensar en El Salvador. El Salvador tiene graves problemas en el ámbito de la seguridad ciudadana, retos importantes en materia económica, desafíos fiscales enormes, una situación complicada en el sistema de pensiones, la necesidad de avanzar en programas sociales y en combate a la pobreza. Entonces, para enfrentar todo eso, ¿qué necesitamos como país? Y obviamente como futuro gobierno que tendrá Salvador Sánchez Serén que encabezar. Primero una estabilidad política, porque ningún problema se resuelve cuando tienes un país convulso. Convulso en este caso deliberadamente, sin ninguna razón legítima. Necesitamos diálogo. Y eso lo ha planteado Salvador no después del 9 de marzo. Ese es un planteamiento sistemático, coherente, que él ha venido haciendo desde hace meses. Él incluso ha anunciado que nombrará en los próximos días o semanas un equipo gestor que trabaje ya lo que podrían ser unas bases generales para una gran convocatoria de ese diálogo nacional, para construir un plan de nación. Y lo hace desde una posición de un presidente ganador, de un presidente que al tiempo que ha ganado legítimamente, pero también abre la oportunidad de que todos participemos. Y no es un mensaje para el Partido Arena exclusivamente, estamos hablando de todos los sectores políticos, pero también otros sectores importantes, sectores gremiales empresariales, sectores laborales, sectores académicos que son realmente importantes en un momento donde se trata de definir grandes rutas para el país, sectores religiosos, en fin, nuestros hermanos en el exterior, donde podamos sentarnos y decir, miren, este país en términos generales deberá caminar bajo estos grandes lineamientos en los próximos 20, 25 años. Cada 5 años el pueblo pues nombrará un nuevo gobierno y este gobierno podrá hacer ajustes, pero la línea general no debería de cambiar.
Esa es la propuesta. Y lo hacemos, y estoy más que convencido que también esa es la perspectiva de Salvador Sánchez Serén, desde una posición de responsabilidad con el país. Esa es la única salida sensata, razonable, realista para que el país salga adelante. Los problemas, como yo creo que te lo dije aquí el día 9, el día 10, los problemas del país nos van a estar esperando ahí. Y mal haría un partido ganador el pretender que tiene todas las respuestas y que tiene todas las soluciones. Obviamente tenemos un programa de gobierno que se ofreció en la campaña, pero también queremos construir consensos mucho más amplios para que toda medida que se vaya tomando tenga a la base una sustentabilidad política y social que le permita durar en el largo plazo. Cifrido, vamos a ir terminando el tema, ¿no? Y vamos a ir pasando a el trabajo que está haciendo esta comisión y cómo sería un eventual gobierno del FMLN, que esa es la pregunta. A ver, esa es como la duda que tiene la gente. Dice, bueno, ¿cómo será un eventual gobierno del FMLN? ¿Cómo va a ser, mejor dicho? ¿Cómo va a ser la relación con la empresa privada? ¿Cómo va a ser el gobierno para financiar precisamente su programa? Para darle soporte financiero a los ministerios que se están proponiendo crear, además de los que se tienen. Pero te dejo planteada la pregunta antes de ir a la pausa. ¿No está en riesgo o está en riesgo la victoria del FMLN? ¿Y cuántos mandatarios han arropado el triunfo del FMLN? Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y miembro de la Comisión de Transición, está con nosotros esta mañana aquí en los estudios de Canal 12. Y antes de ir a la pausa comercial, pues sí es que es cierto, hay gente, Sigfrido, que está entre, bueno, el tribunal ya dijo que sí. El tribunal hizo el escrutinio final y dio los datos, los resultados en firme, ¿no? Pero hay gente, creo que, pues obviamente no es la mayoría, pero habrá gente que dice, ¿y será que la Corte puede intervenir en esto? Y entonces por eso surgía la pregunta, ¿está en riesgo realmente o podría estar en riesgo el triunfo del FMLN y los resultados del Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cuántos mandatarios han arropado ya el triunfo del partido Frente Fragundo Martí? Sí, comienzo por lo último. Muchos mandatarios en América Latina, el Caribe y fuera de nuestra región han dado ya una felicitación al presidente electo y a nuestro país por el proceso llevado a cabo, un proceso democrático, certificado además por la Unión Europea, por la Organización de Naciones Unidas, por la misión de observadores de la OEA, por miles y miles, fueron miles de observadores que vinieron en primera y en segunda vuelta. Puedo mencionarte entre esos mandatarios todos los mandatarios de Centroamérica, todos, los miembros del SICA se han pronunciado, mandatarios de fuera de la región, la presidenta Cristina Fernández de Argentina, presidente Rafael Correa, presidente Rafael Maduro, el presidente Evo Morales. Fuera de la región, pues personalidades políticas de clase mundial, llamémosle, de las superpotencias como el presidente Vladimir Putin, ha mandado su mensaje. Y en las próximas horas estarán llegando seguramente nuevas felicitaciones, tal como debe de ser. El pueblo salvadoreño merece que los pueblos del mundo le saluden por ese gran esfuerzo de fortalecimiento y profundización de nuestro proceso democrático que tanto nos ha costado. Nosotros estamos seguros, el mundo ha sido testigo de que hubo una elección limpia de parte del FMLN, muy limpia, una campaña limpia, una victoria limpia, sin votos forzados, sin votos producto de la coacción o el miedo, que el Tribunal Electoral hizo su papel de árbitro imparcial. Todavía hoy está poniendo multas, según veía, por situaciones que a juicio del tribunal
no debieron de haber sucedido. Spots que puso empresa Alba Petróleos, otras multas creo que le ha puesto al presidente de la República. Bueno, esa es la decisión del tribunal, hay que respetarla. Ellos son la máxima autoridad electoral. Ahora, si nos atenemos a los supuestos de nuestra Constitución, Romeo, y a los supuestos que establece la ley electoral, la victoria del FMLN y de Salvador Sánchez Serén no tiene reversa. La Constitución es clara, cómo se elige el presidente de la República, establece claramente que se tiene que ganar por la mitad más uno de los votos. Si no se hace en la primera, se convoca una segunda vuelta, que fue lo que sucedió. Fíjate que el FMLN en la primera vuelta pudiera haberse metido a una ruta de reclamar que se contara voto por voto, que ahí estaban los votos que nos faltaban, que casi ganamos. Y hubiéramos podido exigir y demandar firmemente eso. Y nosotros dijimos, no, el tribunal ha contado los votos, ese es el resultado, aceptémoslo. Y a muchos nos quedaba esa gran duda, bueno, ¿cuántos votos del frente estarán ahí que no han sido contados? Hipotéticamente puede ser una posibilidad, pero el tribunal contó los votos. Las juntas receptoras de votos contaron los votos. Ahí es el conteo voto por voto. Y esas son autoridades del Estado salvadoreño. En ese día son autoridad. Aunque llegue como un ciudadano que quiere colaborar, pues es una autoridad del Estado. Es la base de la pirámide del sistema electoral el día de la votación. Luego las juntas electorales municipales, las departamentales y finalmente el tribunal. Se da un escrutinio definitivo. Todo eso está en la ley. Entonces, no se ganó. Pudimos haber reclamado. Pudimos haber exigido que el tribunal abriera las urnas porque ahí estaban los votos para la victoria. Nosotros dijimos, respetamos la institucionalidad del tribunal, respetamos el conteo. Se dio la segunda vuelta, el FMLN gana no por un voto, sino por 6.364 votos más que Arena. O sea, hemos, si se puede decir, usar esa metáfora, la victoria es por 6.363 votos más que lo que la Constitución exige. Y entonces, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero es que hay un partido que dice que no está contento. Bueno, pero ese es un problema de ese partido, no es un problema del país. Cuando el señor Quijano se inscribió junto con su compañero Portillo Cuadra y su partido, aceptaron ir a la competencia bajo las normas del Código Electoral y la Constitución de la República. Nadie les dijo, miren, o firmaron ellos una reserva, si no ganamos, nos reservamos el derecho de cuestionar el resultado y pedir que se revise hacia atrás el Código y la Constitución. Nadie les hubiera aceptado semejante pretensión. Pero eso es lo que hoy nos están pidiendo. Revisemos, reformemos las leyes y la Constitución para que nos favorezca porque el pueblo no nos dio la ventaja. Eso es algo, no solamente una ofensa al pueblo salvadoreño y a su sentido democrático, es una ofensa a nuestras instituciones y es una muestra de la poca madurez democrática de esos políticos y lamentablemente hoy por hoy de ese partido. Okay. Hay que decirlo así. Frigo, ya conocemos los resultados del Tribunal Supremo Electoral, pero la pregunta es, ¿está esto en manos de la sala o no? Yo por eso insisto, bajo los postulados de esta Constitución, categóricamente no. Por eso dice la Constitución que en materia electoral habrá un Tribunal Supremo. Bueno, ¿y si es Supremo? ¿Estará alguien arriba de ellos? No. No. Es Tribunal Supremo. Sus decisiones son definitivas. ¿Tiene el mismo estatus que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Los elige la Asamblea por la misma cantidad de votos, excepto los que vienen de los partidos o propuestos de los partidos que se eligen por una mayoría simple. Pero son funcionarios con el poder que les da la Constitución en materia electoral, así como a otros les da en materia penal, a otros les da en materia contenciosa administrativa o en materia constitucional, o al fiscal le da el poder y la obligación de perseguir el delito. Y al procurador de derechos humanos le da la obligación de velar por los derechos humanos. Todos tienen un rango constitucional similar. Y en materia electoral, la jurisdicción del tribunal es exclusiva.
No puede venir otro tribunal a decir, mire, yo le voy a corregir la plana al Tribunal Supremo Electoral. Yo voy a hacer lo que ellos no hicieron o lo que ellos debieron hacer. No lo pueden hacer. Estoy hablando, Romeo, e insisto, bajo las normas, límites y alcances de esta Constitución. Ok. A ver, cambiemos de página, Sigfrido Reyes, y hablemos un poco sobre el trabajo de la Comisión de Transición, sobre lo que se habla, ¿no? De hecho, un periódico ayer se atrevió incluso a sacar prácticamente la mitad del gabinete. Sí, lo dijo, ¿no? La prensa gráfica lo dijo ayer y dijo, se habla que va para tal lugar y a usted lo ponían como ministro de Relaciones Exteriores, más bien, ¿no? Eso no se está viendo ya, y esta comisión, esa pregunta se la hacía también ayer al vicepresidente electo, sí, esta comisión de transición también será la encargada de elegir al nuevo gabinete. Mira, yo creo que hay articulistas y periódicos y algunos tuiteros con muchas ansiedades. Esas ansiedades les llevan a plantear especulaciones poco serias, poco responsables. Tan poco serias que prácticamente no le van a dejar al presidente Sánchez Serén nombrar el gabinete porque ya lo están nombrando en las redes sociales, en ese tipo de artículos realmente de muy poca seriedad periodística. El presidente electo, Salvador Sánchez Serén, tiene la facultad exclusiva y personal para designar a los miembros de su gabinete de gobierno. Y lo hará oportunamente. ¿Es él o una comisión que la encabeza él? La Constitución le da al presidente esa facultad. Por supuesto, Salvador es un hombre que trabaja en equipo, es un hombre que escucha, que pide opiniones. Obviamente, pues seguramente él consultará y preguntará y esperará sugerencias. Estoy seguro de eso. Pero no es ninguna comisión, es el presidente electo. Primer punto. Segundo punto, no es ese el tema que nos ocupa. No es ese el tema que nos ocupa. En estos momentos, y creo que es muy oportuno traer el tema a la mesa, Romeo, en estos momentos se ha instalado un proceso de transición entre el antiguo gobierno, que está por finalizar su periodo, y el gobierno que se establecerá el 1 de junio. En la primera fase podemos hablar de que estamos enfocados a conocer, a informarnos de primera mano con una situación del país en cada uno de los grandes temas de la gestión gubernamental. De hecho, próximo sábado tendremos una sesión muy larga para conocer la situación fiscal del país y la situación económica. Más adelante, en la siguiente semana, veremos los temas de la seguridad ciudadana, los planes, las amenazas, los avances que se han tenido, los retos que tenemos por delante y que tendrá que asumir el nuevo gobierno. Veremos también los temas de las políticas sociales, el impacto de los programas sociales, los retos en materia de superación de pobreza, pobreza extrema, pobreza relativa, etc. Veremos también aspectos relacionados con la agenda legislativa pendiente, porque pues, el gobierno planteó una serie de iniciativas que yo creo que vale la pena pues, que se concluyan. Vendrá el nuevo gobierno con nuevas iniciativas, pero durante estas 10 semanas creo que todavía hay un margen importante para poder impulsar algunas leyes. Está pendiente, por ejemplo, el tema de los asocios público-privados, tema importante para este gobierno y para el que viene. Así que esas son las grandes áreas. Estamos en un momento básicamente informativo, porque aunque todos tenemos un conocimiento de la situación del país, pero son los ministros, son los secretarios del presidente quienes conocen el día a día más detallado. Luego vendría una segunda etapa donde se vería ya el trabajo realizado por cada cartera de Estado. De manera muy específica y concreta, cada cartera de Estado deberá presentar el estado de la situación en su cartera, cómo deja la cartera, cómo dejan los proyectos, el financiamiento de los mismos, etc. Ya en una tercera etapa, pues ya vendría pues la parte estrictamente del nuevo gobierno, del nuevo presidente, de designaciones, reestructuraciones. Se habla
Fusiones probablemente, ¿no? Posiblemente, creo que ayer Oscar Y te lo, creación de nuevos te lo ministerios. decía aquí en este programa, una reingeniería. No significa eso que va a aumentar la burocracia. Tú me preguntas, por ejemplo, un ministerio de la mujer. Un ministerio de la mujer, la semilla de ese ministerio ya está ahí. Es el ISDEMO, Sí. ¿verdad? Solo se eleva de alguna manera el rango de ISDEMO al ministerio. Es el rango político para darle el perfil político que permita que las políticas públicas en relación a la mujer tengan la atención, tengan la importancia y el perfil que necesita esa política pública. Sí, algo similar en materia de cultura. Si ya tenemos una Secretaría de Cultura y tenemos una extensa red de instituciones culturales bajo su jurisdicción. Ahora, no es lo mismo ser una secretaría que tener un rango de ministerio. Entonces, esa reingeniería y otras que decidirá el presidente electo, pues esta comisión pues podrá, digamos, sugerirle, mire, de lo que hemos encontrado, puede fusionarse esto, puede transformarse esto en lo otro, pero eso es básicamente el trabajo de la comisión. A ver, Cristóbal Ayala está precisamente ahí en las calles de la capital. ¿Cuál es la intención? Preguntarle a la población, Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros, donde creen algunos ciudadanos que debe poner el énfasis el próximo gobierno, ¿no? La pregunta concreta fue, mire usted, si debe este gobierno, el próximo gobierno, hacer cambios radicales o profundizar las políticas, ¿no? Los programas que ya ha desarrollado el gobierno del presidente Mauricio Funes. Cristóbal, te escuchamos, adelante. Romeo, nuevamente un gusto saludarte y por supuesto también a Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa. Un gusto tenerlo en nuestros estudios principales. Precisamente, antes de darle paso a la pregunta, Romeo, quiero presentar o describir parte del lugar donde me encuentro. A mis espaldas, el Palacio Nacional, el Palacio Nacional que hace muchos años albergaba precisamente al gabinete de gobierno y al entonces presidente, algo pues que lastimosamente muchos salvadoreños desconocemos. Y a propósito del gabinete de gobierno, Romeo y Sigfrido, pues ya tú lo adelantabas, ¿se deberían hacer cambios radicales en el actual gabinete o seguir con el trabajo realizado hasta hoy? Quiero presentarles parte de lo que la población nos respondió al respecto. Veamos. No, yo creo que hay proyectos que se deben continuar, ¿verdad? No, es que un error de gobierno siempre es llegar uno y vota todo lo del otro. Yo lo que creo es que hay que revisar qué proyectos tiene este gobierno que finaliza y el otro debe retomar, ¿verdad? Pienso que tiene que haber cambios. Sí, tienen que haber cambios porque se ha visto pues que no ha funcionado este gabinete que ha estado, ¿verdad? Entonces me imagino que tienen que cambiar. Yo pienso de que sí se tienen que dar cambios, ¿verdad? Porque la verdad que no hay, ellos han hablado del cambio y han hecho cambios, pero solo favorecen a algunos. No favorecen a toda la población, que es a la que se deben, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, que tienen que haber cambios favorables a todos, no solo a algunos. Que hagan cambios, sí. Si no cumplen con sus funciones, sí. Sí, fuera bueno que hubieran cambios respecto a un cambio radical dentro de las estructuras, ¿verdad? Pero debido a que ha sido un buen desarrollo de toda la gobernabilidad, me parece que los papeles fundamentales han sido buenos y considero de que si es para mejorar, sí debe de haber un cambio, pero por el momento está bien la gobernabilidad del país, ¿verdad? Gente que ha desempeñado bien su trabajo, como el de obras públicas, deberían continuar. Y la gente que de verdad creen que puede llegar alguien a ocupar un mejor puesto, deberían de cambiarla. Sería mi pequeña opinión. Romeo, ya escuchamos, y Sigfrido, por supuesto, si es para mejorar, pues hay que cambiar, decía precisamente una de las ciudadanas consultadas. Entonces, pues, importante las declaraciones, a tomarlas en cuenta, por supuesto, para el equipo de transición y para el gabinete entrante, Romeo y Sigfrido. Vuelvo entonces la señal hasta los estudios principales. Adelante. Gracias, Cristóbal Ayala, por estas opiniones de la población. Pues sí, hay muchas expectativas. Algunos dicen hay que profundizar los programas sociales, pero también otros dicen hay que cambiar el gabinete. Yo creo que esa es una cuestión que la va a evaluar, como tú bien lo dijiste, el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Y él ha dado ya algunas indicaciones o señales de cómo podría estar pensando en ese gabinete futuro. Y yo, a partir de eso, estimo que será una mezcla balanceada entre continuidad y cambio. Habrán
creo que incluso lo dijo el pasado sábado allá en la celebración, en el Paseo Escalón, de que algunos miembros del actual gabinete pues tendrán ahí un espacio, pero también habrán rostros nuevos, porque hay carteras que seguramente a juicio del presidente electo él querrá dinamizar, no necesariamente porque han estado haciendo malas cosas, pero querrá dinamizar e inyectar sangre nueva, energía. Recordémonos que aunque viene de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda, pues un presidente le pone su propio estilo, sus propios énfasis. Entonces yo estimo, pues, y esto como una opinión de lo que he escuchado de Salvador, tanto en público como en conversaciones que hemos tenido, que será un gabinete que presente ese balance entre la continuidad de cosas buenas que se han hecho y la necesidad de energizar, dinamizar, introducir nuevos ímpetus en algunas carteras. Hay algo que algunos ciudadanos ahí comentaban que me parece importante, cómo profundizar determinados programas. Puedo, por ejemplo, traer el caso de el apoyo a los estudiantes, a los escolares. Salvador ha dicho bastante claramente que este programa de apoyo a los escolares en educación básica lo extenderá hasta el bachillerato. Entonces estás hablando de un proceso que se profundiza, que se amplía. Ha hablado, por ejemplo, de que este proyecto de tan alto impacto en la vida de las mujeres como Ciudad Mujer lo va a llevar a los 14 departamentos. Entonces ya parte de una base, pero lo amplías y lo profundiza. Entonces así creo que estaremos viendo que aquellos proyectos sociales que han tenido ese impacto seguramente tendrán un auge y un ímpetu renovado en la gestión de Salvador Sánchez Sereno. De nuevo hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, bueno, vamos a ir al enlace también con la radio 102.9, conversando esta mañana con el presidente de la Asamblea Legislativa. Volvemos. Estamos de regreso. A ver, dos temas, a ver si nos alcanza el tiempo para hablar sobre esto, ¿no? Uno de ellos es las relaciones internacionales, la diversificación de las relaciones internacionales de nuestro país, abrirse al mundo, ¿no? El gobierno del presidente Mauricio Funes hizo ya experimentos, bueno, si la palabra es correcta, experimentos importantes, o hizo giros importantes en este tema. El más enigmático, creo yo, es haber formalizado las relaciones con Cuba, por ejemplo. Pero hay otros países, hay otras naciones que podrían estar en el radar de El Salvador en el tema de las relaciones internacionales. Eso y lo que dejamos pendiente, Sigfrido, que es cómo sería, de verdad, esto es importante, cómo va a ser la relación del FMLN con, por ejemplo, la empresa privada, cómo va a ser la relación del FMLN con los trabajadores, ¿no? Con las diversas fuerzas sociales. Pero hago énfasis en el tema de la empresa privada porque, y cuando hablamos de empresa privada hay que aclararlo, no estamos hablando solo de la ANEP, no estamos hablando solo de ellos, sino que estamos hablando de una cantidad también de medianas y pequeñas empresas que son un motor importante para la economía del país y que forman parte de la empresa privada. Pero hago énfasis en la empresa privada por el tema de que es un motor importante, como bien se reconoce. Y comienzo por eso, Romeo. La relación con la empresa privada debe ser una relación respetuosa, fluida, con un diálogo abierto, permanente sobre los grandes temas que le preocupan a la empresa privada y le preocupan al gobierno. La inversión, los costos de la energía, los temas de la seguridad, la política fiscal, las políticas de promoción de empleo, de promoción de exportaciones, la situación de la infraestructura del país, que es impactante en cuanto a los costos para una empresa, ¿no? La infraestructura portuaria, aeroportuaria, la situación de la red vial, todo ello es muy importante desde una
perspectiva de parte del gobierno, tanto de este como del que venga, de respeto. Y también reconocer la diversidad que hay en el empresariado salvadoreño. El empresariado salvadoreño no está en la ANEP exclusivamente. Allí hay algunas gremiales, pero el empresariado salvadoreño es mucho más variado, diverso, tiene distintas preferencias políticas, hay empresarios de todos los tamaños. La ANEP representa básicamente al gran empresariado y no a todo, En fin, pero bueno, habrá que tener un diálogo con la ANEP, pero también es importante reconocer que hay sectores empresariales emergentes que no han tenido el reconocimiento necesario y que se les debe de reconocer e incluir. Ahora, respecto al otro tema a ver, Sigfrido, si me permites, sí. Y aprovechamos el enlace con la Radio 109 para hablar, para que también quienes van en ese momento en sus vehículos, en las diferentes arterias de la capital, puedan escuchar también cuál es tu opinión respecto a la diversidad también o la diversificación de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Por dónde se iría o se va a ir este gobierno del FMLN? Conociendo que ya el gobierno del presidente Mauricio Funes hizo unos giros importantes. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Romeo, muy buenos días a ti y al presidente de la Asamblea Legislativa. Qué gusto saludarlo, que también es miembro de la Comisión de Transición, ¿verdad? Sí. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Tony, estábamos hablando y dejamos pendiente la pregunta para compartirlo también con los radioescuchas respecto a cómo va a ser el gobierno del FMLN. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno del FMLN respecto a las relaciones internacionales? Bueno, saludos, Tony, y saludos a tu invitado y a tu audiencia. Jaime Sabla, director ejecutivo de Fundasalve, está acá, ya vamos a platicar con él, pero bueno, escuchamos ahí su respuesta, Sigfrido, pues, bienvenido. El énfasis de la política exterior, como lo ha anunciado Salvador, es fortalecer relaciones ya existentes, incluyendo con el gobierno de los Estados Unidos, pero también profundizar aspectos de nuestra política exterior hacia áreas que demandan mayor atención. En primer lugar, nuestra región inmediata, Centroamérica. El proceso de integración debe de inyectársele energía, un mayor dinamismo, una mayor presencia, que los ciudadanos de la región se vean beneficiados de políticas regionales. Apostarle con mayor fuerza a los procesos de integración latinoamericana y caribeña, buscar nuevos mercados para nuestros productos. El sur es un mercado enorme, con un potencial increíble, con unas tasas de crecimiento que demandan productos, demandan servicios, y nuestras empresas han probado que tienen las posibilidades, pero tiene que ir el gobierno a la cabeza buscando, rompiendo brecha, abriendo contactos, promoviendo productos y mercados. Otros sectores importantes, creemos que hay que ver también hacia Asia. Asia es prácticamente el polo de crecimiento de la economía mundial en los últimos 20 años. Estamos hablando de fortalecer esas relaciones económicas fundamentalmente. Creo que la relación con China popular, a partir de fortalecer los vínculos económico-comerciales, va a ser prioritario en un nuevo gobierno, sin descuidar la relación que ya se tiene con otros países. Los países árabes, recordemos que toda esa zona del Golfo Pérsico es hoy por hoy uno de los mayores exportadores de capital del mundo y andan buscando dónde invertir. Y estamos hablando no de proyectos de 10, ni 15, ni 20 millones, estamos hablando de megaproyectos que países que tienen excedentes de capital buscan colocar en países en vías de desarrollo. Muy bien, Tony. Romeo, me imagino ya se lo preguntaste, pero para efectos de nuestra audiencia, ¿cuál es la opinión de Sigfrido Reyes como miembro del FMLN ante lo que hemos conocido o se ha consignado en algunos medios hoy con respecto a lo que dijo la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, que dice no reconocer a Salvador Sánchez Serén hasta esclarecer el resultado de las elecciones? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, primero, yo no he leído que la señora Aponte diga que no reconoce. Ella simplemente ha dicho de que pide paciencia a que los procesos legales culminen, y me parece que es una opinión respetable, pero también hay que destacar que muchos jefes de Estado, incluyendo todos los jefes del Sistema de Integración Centroamericana, que es nuestro entorno inmediato, los presidentes de América Latina, presidentes de fuera de la región, de potencias mundiales importantes, que la Unión Europea, que el Sistema de Naciones Unidas, que
que la misma OEA han dado ya una certificación, por decirlo así, de que este ha sido un proceso limpio y transparente y que muchos países reconocen al gobierno electo. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Recordemos que en los mismos Estados Unidos, en el año 2000, el presidente Bush llegó a dirigir la primera potencia económica y militar del mundo por 500 votos de diferencia. 500 votos. Y nadie dijo que por eso el presidente Bush no fuera legítimo, ¿no? Las instituciones de ese país funcionaron. Y el partido que perdió dijo, bueno, perdimos. Volvieron a la Casa Blanca 8 años después. Así funciona la democracia, así funcionan las instituciones en un sistema democrático. Así que es un tema de tiempo. Y es interesante lo que tú decías. ¿Qué dijo la embajadora Ponte? Dijo dos cosas así muy firmes, ¿no? Ciertamente no he escuchado tampoco yo que haya dicho no reconocemos algo. Dijo dos cosas. Dijo, uno, señores, tengan paciencia, y después dijo, vamos a trabajar con quien resulte ganador. Y creo que es importante también, dijo, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son inquebrantables. Exactamente, lo dijo también. Es una, pues la palabra es bastante importante. Está Jaime Sabla con nosotros. Sí, coméntanos un poco antes de terminar el enlace de qué van a hablar esta mañana. Pues estamos hablando, pasando revista a la situación del consumo de drogas y la atención a esta situación, un problema social en nuestro país y la relación que esto tiene con el tema de las pandillas también y la rehabilitación, ¿verdad, Jaime? Sí. Lo que es las drogas, no necesariamente el consumo, porque las pandillas aquí no. En Guatemala y en Honduras sí encontramos nosotros mucha más relación entre la narcoactividad y las pandillas. Aquí no, aquí es más el consumo de ellos o aquí es más el menudeo de parte de ellos. Pero sí hay una gran relación y lo que estamos hablando nosotros ahorita es la parte de prevención, a través de prevención de violencia, a través de prevención o de programas de prevención. Y eso es una pregunta que yo sí quisiera hacer. Hay un tema de narcoactividad que yo creo que se debería de tocar a nivel regional y no necesariamente a nivel país. Yo he estado cerca de las oficinas de los Estados Unidos en la parte que tiene que ver con drogas y prevención. ¿Hay algún plan, alguna motivación de la Asamblea o del gobierno que tenga que ver ahorita con disminuir la cantidad de narcoactividad que pasa por nuestra región? No necesariamente El Salvador, sino que como región. A ver, Sigfrido. Bueno, nuevamente un saludo para ti, Jaime. Gracias, igualmente. Felicitarte por la labor que hacen en la Fundasalva. Gracias. Efectivamente, es una preocupación el hecho de que el país que se asume que ha sido un corredor de tránsito para ciertos grupos del narcotráfico internacional, se esté convirtiendo también en un mercado de consumo. Sí. Es muy preocupante que estos grupos del narcotráfico paguen con droga a grupos criminales locales que luego necesitan vender esa droga y con ello van creando un mercado de consumo. Entonces es muy preocupante. Nosotros creemos que el énfasis tiene que hacerse en la prevención, como justamente se ha dicho, en evitar que un joven, una muchacha, un muchacho lleguen a probar, porque se las dan gratis. Pero luego ya con la adicción se convierten en rehenes de estas redes. Es importante la prevención y también es importante seguir reforzando los golpes a estos grupos criminales. Lamentablemente, quiero decir, por la, digamos, la urgencia y la forma como mediáticamente se ha tratado el tema de las pandillas, se ha disminuido la atención pública de ese enorme amenaza que son los grupos transnacionales de la droga. Porque estamos enfocados y todos los días vemos las acciones de los grupos de pandillas. Y los narcotraficantes están ahí y suelen aprovecharse de esa distracción de la opinión pública. Así es. Bueno, Tony, muchas gracias. Jaime, también un saludo para usted hasta la Radio 102.9. Qué gusto establecer este contacto. Saludos a tus televidentes, a tu invitado, Sigfrido Reyes. Hasta luego. ¿Verdad? Y nosotros continuamos aquí platicando con Jaime Sabla. Muchas gracias. Presidente de la Asamblea Legislativa, tengo que despedirlo también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Habrá mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, en el inicio de este tema de la transición, hasta la toma de posesión, habrá mucho espacio también para hablar sobre esta temática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Tomás. Vamos a pasar a las informaciones internacionales más importantes. Buenos días, amigos.
queridos televidentes, a continuación las noticias del ámbito internacional. Iniciamos en Venezuela, donde el ministro de Transporte se reunió con representantes de líneas aéreas que operaban en el país para tratar el tema de la deuda con ese sector. Además, confirmó que la aerolínea de Canadá decidió suspender operaciones en ese país sudamericano. Veamos la nota. Nos preocupó que Air Canada suspende vuelo por motivos supuestamente de seguridad, y a nosotros eso de verdad no acompañamos ese tipo de comunicado. Primero porque fue una decisión unilateral, ni siquiera fue conversado con el país con el cual se tiene el acuerdo comercial, no se transmitió a través del INAH, fue una sorpresa, prácticamente un madrugonazo de esta línea aérea. En la reunión, García Plaza fue designado enlace y vocero entre las aerolíneas y la Vicepresidencia Económica para negociaciones y gestiones con el CENCOEX. El titular de Transporte Aéreo además rechazó declaraciones que ofreciera la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sobre Venezuela. También conversamos cosas muy importantes y que nos preocupan especialmente al gobierno nacional, que tiene que ver con la utilización de la explotación de estos espacios o de este ofrecimiento de servicios por algunas líneas aéreas y convertirlos en actores políticos. 21 aerolíneas que vuelan desde y hacia Venezuela destacaron la importancia que tiene esta ruta y esperan que el primer pago se realice en los próximos días. De cualquier forma, en esta reunión, aparentemente con el nuevo centro de manejo de las divisas, en unos 10 o 15 días se nos dirá la forma que van a pagar el año 2013, y se nos ha asegurado que el 2014 funcionará tranquilamente y con crédito dentro de lo normal. En República Dominicana, la explosión de una envasadora de gas provocó la evacuación de cientos de personas, dejando como resultados 2 heridos. Un incendio de gran proporción aquí en la autopista Duarte causó pánico y dejó como resultado una estación de GLP totalmente destruida, así como 7 vehículos. Tenemos resultados de 6 camionetas y carros incendiados, más un camión trompo, de eso que se usa para procesar hormigón armado. Entonces, gracias a Dios no tenemos personas con grandes lesiones, solamente hablaron.